Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves del día de hoy. Resultados en Venezuela afectarían a Colombia. Las relaciones comerciales con el vecino país ya se han disminuido de manera considerable en los últimos años, pero las nuevas circunstancias podrían deteriorar aún más estos negocios. Para hablar de este tema nos acompaña César Pavón, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. El declive de la economía venezolana. Les mostramos el panorama económico del país vecino en los últimos 25 años, desde que llegó al poder en 1998 Hugo Chávez hasta la fecha. Ahorro pensional histórico. De acuerdo con Asofondos, el ahorro pensional de los colombianos al cierre de junio superaron los 437 billones de pesos. En minutos, Víctor Grosso nos cuenta todos los detalles. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de un tema coyuntural y son los resultados de los comicios de Venezuela y las implicaciones que esto trae para nuestra nación. Para desarrollar este tema, saludo a César Pavón. Él es el director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. Buenas noches y gracias por acompañarnos, César. Bienvenido. Buenas noches, Daliana, a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Señor, en los últimos 25 años hemos visto el decrecimiento de la economía venezolana. Con los resultados de estos recientes comicios, ¿qué podemos esperar en los próximos años en este sentido? Pues, Daliana, yo diría que es muy pronto para medir los impactos y tener presente dada la incertidumbre. No obstante, creo que es importante señalar que en los últimos meses había unos datos positivos de Venezuela. Vimos que el levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos, el aumento de la producción petrolera después de muchos años de estancamiento y además de esto el incremento del gasto público por las elecciones hicieron que los pronósticos para Venezuela, al menos este año, fueran ligeramente optimistas. De hecho, el Fondo Monetario Internacional tenía un pronóstico o tiene un pronóstico de crecimiento para este año de cerca de un 4%. Y además de esto, incluso el Fondo Monetario Internacional prevé que si bien la inflación va a seguir a un nivel de 3 dígitos, lo cierto es que sí esperaba una desaceleración frente a los niveles de 200, 300% que llevamos un año. Este año el pronóstico es de cerca de 150% y el próximo año la idea era que tendería a disminuir. Entonces yo creo que aunque es muy pronto advertir cuáles van a ser los impactos, van a depender por supuesto de lo que pase en las próximas horas y días, sí vale la pena señalar que esta incertidumbre va a afectar esa mejor perspectiva que tenía la economía venezolana en los últimos meses y que naturalmente va a impactar la economía nacional. Director, precisamente las relaciones bilaterales, ese intercambio comercial ha sido clave, pero también se ha visto afectado en los últimos años. Podemos observar que en 1998 esa cifra era de 3.100 millones de dólares, para 2008 tuvo un incremento exponencial a 7.270 millones, pero nuevamente cae de manera considerable en el 2023 en 804 millones de dólares. ¿Qué podemos esperar de cara al futuro teniendo en cuenta además estos resultados de los comicios, que son los que han traído este declive también en los últimos años después de que Nicolás Maduro llegara a la presidencia? Claro, y es una historia que al final refleja las relaciones diplomáticas como se han visto afectados. Lo cierto es que Venezuela es nuestro país vecino, compartimos más de 2.000 kilómetros de distancia de frontera, y si bien el nivel de comercio bilateral llegó a cerca de 8.000 millones de dólares por todos los problemas diplomáticos, los demás que ya conocemos, esto se redujo a cerca de cero. En el 2019, de hecho, llegó a 200 millones de dólares. Con la apertura hubo una oportunidad y hay que señalarlo. La apertura formal del comercio bilateral fue una gran oportunidad para el comercio fronterizo y también con el comercio bilateral en particular, aunque se ve bajo ese 800 millones de dólares de 2023, cerca de una décima de lo que fue hace cerca de 15 años. Lo cierto es que son exportaciones diferentes a los sectores tradicionales. ¿Cuáles son las industrias que se han visto más beneficiadas por esa apertura comercial? El sector de alimentos, el sector de industrias químicas, incluso el sector automotriz, que fue tan importante en el comercio bilateral de hace unos años, se ha visto una reactivación. Entonces, por supuesto que lo que llegue a pasar y lo que se decida en los próximos meses va a ser fundamental para la economía nacional y con mucho impacto en la economía local. Por ejemplo, sabemos que en Cúcuta, que en su momento llegó a representar cerca de una cuarta parte de las exportaciones, pues este es un motor de crecimiento y dinamismo. Entonces,
Por supuesto que lo que pasa en los próximos meses va a afectar la actividad económica nacional, ya lo mencionamos, el comercio bilateral, también podemos hablar si quieren de la inversión extranjera, pero sí vemos que esto naturalmente va a incidir en la actividad económica nacional. Justamente mencionó usted un factor muy importante, director, y es la inversión extranjera directa de Venezuela en Colombia. ¿Esta cómo se ha transformado también a lo largo de los últimos años? Sí, vale la pena señalar que al igual que lo vimos en comercio bilateral, Venezuela y Colombia llegaron a unos máximos de inversión de venezolanos y colombianos y viceversa, colombianos y venezolanos en el 2008, cerca de más de 100 millones de dólares llegaron a representar en la inversión extranjera colombiana. No obstante, en los últimos años esta cifra llegó a cero. Desde el 2019 vemos una cifra muy cercana a cero y ahí había un paso muy importante. Se estaba avanzando en el acuerdo de promoción y protección de inversiones. De hecho, este ya se aprobó en el Congreso, está sujeto todavía de revisión de la Corte Constitucional. Era básicamente un brazo articulador y de confianza en las inversiones de colombianos en Venezuela y viceversa. Y yo sí creo que naturalmente lo que suceda en los próximos meses pues va a ser muy importante para ver qué tan viable va a ser esas oportunidades de inversión que no hay duda que nuestras economías comparten en los próximos años. Director, esto en materia de inversión extranjera directa, pero también quiero que hablemos de la participación en las exportaciones, la cual ha tenido una caída del 17,4% en 2007 a 1,2% en 2023. ¿Qué va a suceder en el mediano plazo en esta materia? Esa es la gran pregunta que nos haremos, las decisiones que se tomen en los próximos meses, pero sí vale la pena señalar de cómo el comercio bilateral Colombia-Venezuela es fundamental mantenerlo. Ya lo mencioné, no solamente la magnitud, es cierto que llegó a representar cerca de un 30%, incluso fue el segundo socio comercial de Colombia en el 2008. Hoy en día no ocupa ni siquiera los primeros 10 lugares de exportaciones. No obstante, hay unas oportunidades gigantes para un país como Colombia que ojalá podamos seguir aprovechando. Nuevamente son industrias diferentes a lo tradicional, no solamente las que ya mencioné, los químicos, alimentos, sino también incluso las agrícolas. En los últimos años, las exportaciones de ganado, las exportaciones agrícolas, las exportaciones industriales, que yo sí creo que para la coyuntura que está viendo nuestro país es fundamental y esperamos que se sigan reactivando y que lleguen a esos niveles históricos que tuvimos de 8.000 o al menos 3.000, 4.000 millones de dólares que se tuvo en la primera década de este siglo. Director César, otro de los fenómenos que ha traído la situación económica en el país vecino ha sido el tema de la migración. Para enero de 2024, según la OIM, había 2,8 millones de personas del país vecino que ya se han venido a Colombia. ¿Qué podemos esperar en esta materia también, sabiendo que ayer los comicios no era lo que esperaba por lo menos el mundo? Debemos esperar noticias. Yo creo que lo que vale la pena resaltar es que, en efecto, la fuerza laboral que ha llegado a Colombia de venezolanos ha sido muy importante. Lo vemos en diferentes sectores de la actividad económica. Yo creo que esto es positivo no solamente para la economía nacional, sino también para la economía venezolana. Vemos cómo estos venezolanos que están aportando en la actividad económica colombiana llevan además remesas a su país de origen y naturalmente creo que en la medida que, digamos, se siga viendo ese flujo de migrantes de venezolanos en Colombia, yo creo que para Colombia debe ser visto como una oportunidad de mano de obra. Hemos visto cómo los venezolanos tienen unas expertices importantísimas en diversas áreas que hay que seguir aprovechando y dependiendo de las noticias que se tomen y las decisiones que se tomen, pues esperaremos cómo seguirá este flujo de remesas también, que es muy importante para la economía, incluso venezolana. Precisamente mencionó usted un tema muy importante que para allá y hoy es el tema de las remesas que se envían desde Colombia a todas las familias cercanos venezolanos. Para el año 2021 batieron un récord y alcanzaron los 2,6 millones de dólares. Esto va a seguir ayudando en la recuperación económica, por lo menos del vecino país, y esperamos que estas se disparen entonces en el mediano y largo plazo. Seguimos viendo que las remesas se vuelven un gran jalonador de consumo. En Venezuela son muy importantes, no solamente las remesas de parte de origen colombiano, también están las remesas de Estados Unidos, las remesas de otros países de Sudamérica y por supuesto que eso se está volviendo un jalonador de consumo que esperamos siga favoreciendo nuevamente esa perspectiva inicialmente optimista, aunque un optimismo moderado que se tenía en Venezuela. Esto sí claramente se ha vuelto en un jalonador de consumo que es importante mantenerlo y seguramente seguirá siendo un buen jalonador de consumo en la economía venezolana.
Director César Pavón, director de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos con este tema tan importante y es el impacto económico que esto trae para Colombia. A ustedes muchas gracias y una feliz noche. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere en el dato de cierre. ¿Cuáles son los países más pequeños del mundo? Ya nos vemos. El declive de la economía durante los últimos 25 años también refleja la situación que viven en la actualidad todos los venezolanos. Preparamos el siguiente informe sobre el panorama económico del vecino país. El deterioro progresivo de la economía venezolana en los últimos años se ve reflejado en sus estadísticas, las cuales vamos a abordar el día de hoy. Cabe resaltar que no es fácil acceder a la información técnica y a las cifras del vecino país. Sin embargo, logramos consolidar algunos de los datos más relevantes en materia económica. Comencemos. Acá observamos el dato de inflación, un dato que para 1998, cuando llegó al poder Hugo Chávez, se ubicaba en 35,78%. Sin embargo, para el año 2018, cuando ya Nicolás Maduro llevaba 5 años en el poder, esta cifra se ubicó en 130.000%, una hiperinflación que nunca antes se había observado en el vecino país. Sin embargo, ha venido decreciendo. Para el cierre del año 2023, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esta cifra alcanzó el 190%. Continuamos con el PIB per cápita, es decir, el Producto Interno Bruto por persona, por ciudadano venezolano. Para el año 1998 se ubicaba en $3.970. Ya para el año 2024, para este año en curso, se ubica en 3.867, lo que significa que esta cifra sigue estancada. Sobre este tema consultamos a Luis Fernando Mejía, él es el director de Fedesarrollo, quien aseguró que en la historia reciente nunca se había visto una economía con tasas de contracción de su actividad económica como las que ha registrado Venezuela. Las cifras en el 2018 fueron muy negativas, una caída de casi el 20% de la actividad productiva, es decir, una quinta parte de la actividad económica cayó en ese año. Luego en el 2019, a pesar de esa caída tan grande, volvió a caer la actividad productiva en casi un 18% y finalmente en el año de la pandemia termina cayendo un 30%. Es decir, si se suman esos 3 años, estamos hablando de una caída que prácticamente es del 80% de la actividad económica. Ratifico, esto no tiene ningún antecedente en la historia económica mundial. Y precisamente el colapso económico que ha registrado esta nación ha llevado a impactar las cifras también del mercado laboral. En esta gráfica podemos observar que para el año 1998 la tasa de desempleo se ubicaba en 11,3%. Para 2023 ha incrementado de manera significativa y se ubicó en 40,3%. Sin embargo, hay portales que hablan de un 50% de desempleo en este momento para el país vecino. Otro de los factores que más ha afectado a lo largo de estos años la economía venezolana es la producción petrolera, la cual ha tenido una caída exponencial. Podemos observar que en 1998 se producían 3,3 millones de barriles por día. Sin embargo, hoy en día, en 2024, esta cifra alcanza los 904.000 barriles por día. Situación similar que se presenta con el comercio bilateral que hemos tenido entre Colombia y Venezuela, años en los que también se dio la ruptura de las relaciones diplomáticas y de esas relaciones comerciales. Podemos observar que para el año 1998 estas relaciones comerciales estaban en 3.100 millones de dólares. Sin embargo, para el año 2023 esta cifra es muy inferior y se ubica en 804 millones de dólares. Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, atribuye esta situación a las malas decisiones que ha tomado el gobierno en los últimos 25 años. Veamos. Es el resultado de las malas decisiones políticas, económicas y sociales que se tomaron durante el gobierno de Hugo Chávez. La diferencia es que en ese momento los altos ingresos de una industria petrolera que todavía era relevante permitían sobreaguar la situación. La mala estructuración del gasto público llevaron a que cuando Nicolás Maduro asume el poder, en su primer año, en 2014, se tiene que declarar la crisis económica. Toda esta crisis económica también se ve reflejada en el salario mínimo de los ciudadanos venezolanos. Podemos observar que para el año 1998 el salario mínimo era de $337. Sin embargo, para el año 2024 observamos que es de $3,5. Es la razón por la que muchos ciudadanos venezolanos deben trabajar en 3 y 4 trabajos para alcanzar a lograr lo básico. Hablamos sobre este tema también con Edgar Ramírez, quien vive en Mérida, Venezuela, y da cuenta de la difícil situación que deben surtir cada mes todos los ciudadanos por los bajos ingresos que reciben.
3,5 dólares solo alcanza para comprar 3 harinas de maíz. Así de fácil, 3 harinas de maíz. 1 kilo de carne aquí en Venezuela está por el orden de los 6 dólares. Tampoco alcanza para comprar 1 kilo de carne. Por eso se ve tanta pobreza a nivel nacional y sobre todo en los empleados y en los obreros que dependen de la administración pública nacional. Tienen que trabajar 14, 16, 18 horas diarias para poder tener 2 y 3 empleos que les garanticen un poco más de dinero. En línea con lo que menciona Edgar Ramírez, también observamos la devaluación de la moneda del bolívar frente al dólar. El día de hoy, un dólar equivale a 36,5 bolívares. Sin embargo, hacer el paralelo es absolutamente difícil, ya que se han eliminado de esta moneda cerca de 14 ceros. Así las cosas, esperamos que con los comicios electorales venga la recuperación económica para el país vecino Venezuela. Gracias por continuar en Signo Pesos y hasta ahora llega Víctor Grosso con otras noticias claves del día de hoy. Háblenos acerca de ese ahorro pensional de todos los colombianos. Daliana, buenas noches televidentes. Ahorro pensional de los colombianos. Hoy sale el último reporte de los que están en los fondos privados de pensiones. Recuerde que cada vez que nos pagan la nómina, pues nos descuentan una parte, ¿no?, de ese salario, y esa partecita se ahorra en un fondo privado de pensiones. Otras personas pues prefieren Colpensiones, aunque en Colpensiones pues digamos la dinámica es un poco distinto, donde se genera ahorro realmente es en los fondos privados de pensiones. Y entonces esas administradoras cogen esa plata y buscan que genere rendimientos, la invierten en los mercados de capitales y demás, y con eso buscan pues que se incremente ese ahorro pensional. En algunos momentos cae, pero el reporte que traigo hoy es de un nuevo crecimiento. Inclusive el ahorro pensional en Colombia alcanza cifras históricas con corte al mes de junio de este año. Miren, las personas que están en los fondos privados de pensiones acumulan un ahorro de 437,66 billones de pesos. Nunca antes habíamos alcanzado esta cifra. Y esto representó un crecimiento del 14,70% frente al dato de junio del año pasado. ¿De quién es toda esta plata? Pues esa plata es de los 19 millones de colombianos, Daliana, que se encuentran afiliados en los fondos privados de pensiones en este momento. Víctor, pues muy buena cifra, casi 438 billones de pesos en esos ahorros pensionales de todos los colombianos. ¿Salió presupuesto? ¿Qué me puede contar de esto? Salió presupuesto, es que el gobierno nacional ya está presentando el presupuesto general de la nación que tendremos en Colombia en el año 2025. Básicamente dicen, esta es la plata que utilizaremos para pagar nuestras deudas, para el funcionamiento del Estado, para las inversiones en política pública, y de esta forma vamos a financiar ese presupuesto. Reveló durante la tarde el Ministerio de Hacienda que ese presupuesto general de la nación tendrá un monto por 523 billones de pesos. Esto tiene que ir en un proyecto de ley al Congreso de la República para que los congresistas lo aprueben, ¿no?, y pues hagan sus cambios y muevan partidas presupuestales de un lado a otro, de un sector al otro. 523 billones de pesos. Pero más importante que esa cifra es que este proyecto está desfinanciado en 12 billones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno simultáneamente va a radicar un proyecto de ley de financiamiento, así se va a llamar, para conseguir 12 billones de pesos para terminar de financiar el presupuesto general de la nación. Básicamente la reforma tributaria se va a llamar Ley de Financiamiento, y esa reforma tributaria, nueva reforma tributaria, Ley de Financiamiento, como quiera llamarlo, buscará un recaudo adicional de 12 billones de pesos. Así que tendremos movimientos también en los impuestos que pagamos los colombianos próximamente. Bueno, vamos a ver cómo nos va con eso, porque ya los colombianos no nos caben más impuestos. Muchísimas gracias, Víctor. Finalmente, y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Se trata del ranking de los países más pequeños del mundo. La casilla número 1 la lidera la Ciudad del Vaticano, que tiene menos de medio kilómetro cuadrado. Le sigue Mónaco con casi 2 kilómetros cuadrados, y el top 3 lo cierra Nauru con 21 kilómetros cuadrados. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.